buen día para todos. Hoy estudiaremos Jesús, el ancla del alma. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, por la bella oportunidad que nos das, oh Señor, de transmitir un mensaje de salvación. Queremos que nos ayudes y nos des fortaleza para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Hebreos, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora Pablo exhorta a los lectores de Hebreos que no desmayen en cuanto a la fe de Jesús. Sigan adelante aún en los momentos más difíciles de su vida. No dejen de ser personas espirituales. Sigan creyendo en el Evangelio y además de todo, esta epístola es para que puedan entender mucho más a Jesús. Nunca nos apartemos de Dios a causa del desánimo. Solo Cristo Jesús está en la promesa. Esta promesa acerca de Dios es inquebrantable acerca de la salvación. Tenemos una guerra contra nosotros mismos. Hay que rendir el yo y entregar todo a la voluntad de Dios. Eso requiere una lucha diaria. Si quieres ser restaurado, hay una sola salida: entregar todo a nuestro Dios. Solo seremos semejantes a Dios bajo la influencia del amor de Jesús. El resultado será cristianos mansos y humildes. Debemos desear estar siempre cerca de Jesús. Abramos el corazón a Jesús como un niño. Lo más hermoso para un hijo de Dios es la belleza de la santidad en su rostro. Qué bueno y excelente es que las demás personas vean a Cristo Jesús reflejado en nuestras vidas. Nuestro mayor objetivo en esta vida es reflejar el carácter de Cristo. Leamos Hebreos, capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, los que habían sido iluminados habían experimentado la conversión, habían aceptado a Cristo Jesús en sus corazones. Son aquellos que se han apartado de las tinieblas, han dejado a Satanás y ahora siguen a Dios. Han dejado el pecado. Dios los había iluminado a través de Jesús, el resplandor de su gloria. Ellos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Dios les dio su don, es decir, su gracia. Todos los que han gustado del Espíritu Santo han disfrutado de la gracia de Dios. Es decir, Dios da el poder para cumplir su voluntad. ¿Pero qué es gustar de la palabra de Dios? Sencillamente es experimentar personalmente la verdad del Evangelio. Y Dios te dará poder para disfrutar de los milagros de Dios. Es decir, una transformación, una resurrección y además la vida eterna. Ya habían empezado a gustar una resurrección espiritual, tener una mente renovada y la vida eterna que se les ofrecía a través de Jesús. Los hebreos ahora están disfrutando de todas las evidencias de Jesús. La invitación de Pablo es a no apostatar. Pablo los invita a que no se aparten de la fe. Si has disfrutado personalmente de todas estas bendiciones, nunca te apartes de Dios. Leamos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, Pablo había aceptado la expiación proporcionada por la muerte de Cristo en la cruz.
Pablo se consideraba a sí mismo como un muerto al pecado, al mundo y a los métodos ideados por el hombre para lograr la justificación. Es decir, que Pablo no buscaba a Dios, Dios lo buscó a él y él estuvo dispuesto a entregar su corazón, como si él hubiera sido realmente crucificado. Ya no sentía la atracción de esos métodos, en su corazón no había respuesta para ellos. Y ya no vivo yo. Pablo había muerto algunas cosas, pero estaba completamente vivo para otras. Su actividad después de su conversión era tan intensa como lo había sido antes, pues la vida de un cristiano no es una vida de inactividad. Jesús habló de esta nueva vida como una vida más abundante. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 10, versículo 10. Jesús es la fuente de la vida. Por lo tanto, no se puede apreciar verdaderamente la vida sin tenerlo en cuenta Él. Vive Cristo en mí. Este es el secreto de una vida cristiana de éxito. Cristo viviendo en nosotros a la vista de todos. La misma vida perfecta que Él vivió en la tierra. El amor de Cristo nos constriñe. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14. Y la justicia de Cristo llega a ser una realidad en nuestra vida. Romanos capítulo 8 versículo 3 y 4. En la carne, es decir, esta vida, el cristiano está aún en el mundo, aunque no pertenezca a él. Juan capítulo 17 versículo 11. Cuando caemos en pecado, crucificamos de nuevo a Cristo Jesús, siendo que no hay otro camino de salvación, solo es a través de Cristo. No hay otro medio. Cuando Dios dice a través de la Escritura que pecar es como volver a crucificar a Cristo Jesús, lo que está diciendo es que se rompe la relación entre Jesús y el creyente. Los judíos crucificaron a Jesús porque lo veían como una amenaza. Ellos pensaban que estaban acabando con un enemigo. ¿Quieres ser un buen cristiano y no pecar? Toma la cruz y niégate a ti mismo. Esto es crucificar al mundo. Dejar atrás al viejo hombre, crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Si quieres alcanzar la victoria, experimenta una muerte al yo. Si no experimentamos una muerte al yo, no podremos recibir la nueva vida que Dios quiere darnos. La lucha para que reine Cristo en nosotros es una lucha a muerte. Es una batalla difícil. No se gana con un solo asalto. No seamos de aquellos que después que hemos experimentado la experiencia de la salvación, después que hayamos recibido a Cristo Jesús, después que Cristo ha hecho una obra maravillosa en nosotros, veamos a Jesús como una amenaza y entonces abandona su relación con Dios. Si esto está sucediendo en ti, arrepiéntete y busca de nuevo a Jesús. Si no te has alejado completamente de Dios, todavía hay esperanza de salvación. Leamos Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 29. Dice la palabra de Dios: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si rechazamos el sacrificio de Cristo, ya no queda medio para el perdón de los pecados, porque no hay pecados, porque no hay otro medio para la salvación a través de Jesús. Quienes eran negligentes en asistir a las reuniones establecidas para los creyentes, es decir, dejaban de ir a la iglesia a reunirse para escuchar la palabra de Dios, si ellos decidían pecar voluntariamente, la flexión del verbo griego que se usa indica continuar pecando voluntariamente. Si continuamos pecando deliberadamente,
no se está haciendo referencia a hechos pecaminosos aislados, cometidos con pleno conocimiento de su detestable carácter, sino a la actitud mental que prevalece cuando una persona deliberadamente renuncia a Cristo, rechaza la salvación y desprecia al Espíritu Santo. Este es un pecado deliberado, persistente y desafiante. Es una reversión voluntaria de la decisión anterior de aceptar la salvación en Cristo y de entregar el corazón y la vida. Una apostasía premeditada que conduce al pecado imperdonable. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Un estado continuo de rebeldía contra Dios. Después de todos los pecadores, esta en realidad es el estado de rebeldía contra Dios. Pero como Pablo lo explicó a los atenienses, Dios tiene en cuenta su ignorancia hasta que reciben el conocimiento de la verdad. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 30. Dios no hace responsable a los hombres por las tinieblas en que viven antes de que la luz brille en sus corazones. Dios ama a los pecadores y por esto envió a su Hijo para salvarlos. Pero cuando llega la luz y los hombres prefieren las tinieblas, se condenan a sí mismos delante de Dios. Eso lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 19. Y no queda más sacrificio por los pecados. Si cometes un pecado después de haber aceptado a Jesús, Dios te ha encomendado un abogado. Por medio de él obtenemos el perdón de nuestros pecados. Pero hay pecados por los que Dios no hace expiación, y es pisotear al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto y ultrajar al Espíritu Santo. ¿Qué significa pisotear a Jesús? Significa rechazar su gobierno. Pisotear a Jesús significa tratarlo como un enemigo. Cuando el pecador ha rechazado la sangre del pacto, se refiere al rechazo del sacrificio de Cristo. Implica que la sangre de Jesús carece de poder para purificarlo. Y cuando insultamos al Espíritu Santo, es decir, es ser arrogantes, ser soberbios, es cuando rechazamos la oferta de la gracia de Dios con un insulto. Es cuando el apóstata rechaza a Jesús, rechaza su sacrificio y rechaza al Espíritu Santo. Pablo quiere asegurarse que los hebreos no vayan a rechazar a Jesús. Él desea ver frutos en favor de Dios, ya que Dios espera frutos y a su vez recibirán bendición de Dios. Leamos Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Los creyentes muestran amor hacia Dios mediante el servicio a los demás. Dios los manda a felicitar a través de Pablo. Dios honra a sus hijos cuando mostramos misericordia por los demás, es decir, por aquellas personas que están necesitadas. Los más necesitados, Pablo los exhorta a que no dejen de hacer el bien. Les aconseja que no se vuelvan atrás, que no se vuelvan perezosos. Si quieres mantener esa fe viva, debes expresarla en actos de fe hacia los semejantes. Eso nos ayudaría a obtener las promesas. Eso lo hace Pablo para que no imiten al pueblo del desierto, ya que por falta de fe y perseverancia no heredaron lo prometido. Más bien, que miren el ejemplo de Abraham, que por medio de la paciencia y la fe heredó las promesas. Luego les muestra una lista en Hebreos capítulo 11 de personas que alcanzaron todas las promesas de Dios por medio de la fe, para que vean que sí es posible alcanzar las promesas divinas. Luego en Hebreos 12 les muestra a Jesús como el mejor ejemplo de fe y paciencia,
Esa debe ser nuestra perspectiva. Cada día sostener nuestra mirada en Cristo Jesús. Pablo advierte, pero también anima. Leamos Hebreos, capítulo 6, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios siempre cumplió sus promesas, de acuerdo al pacto que hizo con los patriarcas. Eso genera confianza en el creyente, ya que Dios no es hombre para mentir. Dios no abandona nunca su pacto con el hombre. El hombre se invalida el pacto con Dios a ser desobediente delante de Dios. Luego vemos a Jesús como la simiente santa, y luego se sienta en el trono de David. Y Dios ratifica su pacto al sentar a Jesús a su diestra. Y eso permite el cumplimiento de Dios en nuestro favor, ya que Jesús sube al cielo como nuestro precursor. Esa ascensión de Jesús nos revela a nosotros la certeza de la salvación. Pero debemos entender que Dios llevó a Jesús a la gloria, y eso costó un alto sufrimiento, para de esta manera llevar nuestros hijos a la gloria. La presencia de Jesús ante el Padre es el ancla del alma que se ha sujetado al trono de Dios. Tenemos toda la seguridad en manos de Dios. Dios te prometió salvarte y lo va a cumplir si tú se lo permites. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.